Bienvenidos a Conectando Padres e Hijos. Ser padre nunca ha sido fácil, pero cuando hay problemas de salud mental de por medio, la incertidumbre, el miedo y la culpa pueden volverse insoportables. ¿Cómo ayudar a tu hijo sin perderte a ti mismo en el proceso? En este podcast hablamos sin filtros, con empatía, sobre los desafíos que enfrentan los padres cuando sus hijos atraviesan trastornos de salud mental. Aquí encontrarás expertos de la salud mental como psiquiatras, psicólogos y terapeutas que comparten herramientas y estrategias reales para afrontar estos momentos, testimonios de personas que han vivido lo mismo que tú y consejos prácticos para mejorar la convivencia y cuidar tu bienestar emocional. No estás solo, este espacio es para ti, para escucharte, orientarte y ayudarte a comprender mejor a tu hijo y a ti mismo. Únete a esta comunidad de padres que buscan apoyo y respuestas. Conéctate con nosotros en cada episodio. Hola Martín, cuéntame, ¿qué son las heridas emocionales? Bueno, las heridas emocionales en sí mismo, a nivel analógico, es como cuando uno se hace un corte, ¿no? Vamos a pensarlo del plano físico. Uno se lastima y se genera una herida, ¿no? Se puede generar un corte, un hematoma, bueno. Esto deja como una huella, ¿no? Con el tiempo eso se puede cicatrizar, si la herida es muy grande cierra, pero va a quedar como una marca, ¿no? Como cuando uno tiene un corte muy profundo. Habitualmente la herida puede cerrar, cierra, pero queda la marca. La herida emocional funciona exactamente igual que con una herida corporal. Hay heridas que son más pequeñas y otras que son más profundas. ¿Se pueden sanar completamente las heridas? En sí mismo no, pero sí que se pueden cerrar. La marca queda, pero eso también no nos determina en el futuro cómo vamos a actuar, como pasa también con las heridas físicas. Paradójicamente, se está estudiando que existen regiones del cerebro que se activan cuando se procesa un dolor, tanto físico, pero muchas veces son las mismas áreas del cerebro que se activan cuando se procesa un dolor emocional. Y las heridas emocionales, en definitiva, también nos construyen. Una herida emocional en sí misma podría llegar a gestarse de distintas maneras, pero siempre nacen desde un dolor, desde un trauma, desde una situación que de alguna u otra manera nos va a generar un dolor profundo a nivel emocional o que es difícil procesar a nivel cognitivo y emocional. Vale, entiendo. Bueno, entonces explícanos un poco cómo se crean estas heridas, de dónde vienen. Mira, las heridas emocionales se pueden crear tanto en la niñez, de hecho se suele hablar de las heridas de la infancia, que vamos a abordarlas hoy un poquito, pero no solamente se pueden crear en la infancia. Muchas veces se crean por el contacto con distintas personas, pueden ser con los padres, con los familiares, o inclusive en la niñez podría darse en los institutos, por ejemplo, si alguien es víctima de bullying. No es excluyente de que no se puedan generar heridas en la adultez, ¿no? Supongamos, por ejemplo, una herida de traición, que después vamos a abordarla, podría generarse también en la adultez. Y eso podría estar indicado, o sea, la persona podría tener problemas para procesar esa situación, y si el proceso no es adaptativo, podría generar consecuencias en sus conductas a posteriori. Por eso es importante identificarlas, visibilizarlas y tratarlas. Y siempre es bueno también que la persona pueda ir haciendo una introspección. Un ejemplo muy claro podría ser, si imaginemos que un padre o los padres no están en casa muchas horas del día porque tienen que cubrir trabajos, estudios o fuese la situación que fuese, pero por razones de fuerza mayor, tal vez que no pueden estar tanto con los hijos. Y supongamos que se da la situación de que un hijo tiene una situación muy importante, quiere participar de un partido de fútbol o tal vez que actúa y tiene una obra de teatro. Vamos a poner el caso en que no pudiesen participar los padres porque están atareados en una situación que es de fuerza mayor y en la que no pueden participar. No es que haya una intención de fondo directa para que no participar, pero el niño podría interpretar inconscientemente que esa no participación es un rechazo indirecto a las cosas que a él le interesan o a las cosas que a él le gustan. Este es un ejemplo, ¿no? No siempre las heridas emocionales se crean de forma directa a la persona, no es algo contra la persona en sí mismo. Hay veces que sí.
Hay que ver cada caso, porque podría darse también que algunas personas actúen de manera ya voluntaria, generando determinadas situaciones en los niños. O mismo en los adultos pasa también. Pero bien, este es un ejemplo. Genial, pues en este caso, ¿qué tipo de heridas emocionales se pueden crear? Actualmente hablamos existen dos tipos de heridas, que podrían ser las primarias y las secundarias. En este podcast vamos a centrarnos en las más importantes, que serían las conocidas como heridas de la infancia, que serían 5, que serían la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de traición, la herida de injusticia y la herida de humillación. Cada herida también puede conllevar como, por ejemplo, una máscara, ¿sí? No vamos a abordarlas todas, pero ¿qué sería esto de la máscara? O sea, se puede llegar a enmascarar. ¿Por qué? Porque en el momento que no se enfrenta a la herida, se termina creando como una especie de mecanismo de defensa interno para sobrellevar ese dolor que no fue procesado. Un ejemplo, una persona que experimenta una herida de traición podría enmascararla con un exceso de control o un control patológico. Podría enmascararse, por ejemplo, con una celotipia patológica. No siempre llegan a los puntos patológicos, pero es un ejemplo, ¿no? Una herida de rechazo podría enmascararse como una persona evitativa o que huye de las situaciones. Tiende a tener, por ejemplo, el miedo al rechazo, entonces prefiere rechazar previamente a no ser rechazado, ¿no? Es un ejemplo. Vale, ¿me has contado ya todos los tipos de heridas que tenemos? Vale, genial. ¿Esto quiere decir que una herida puede desencadenar en una enfermedad de salud mental? Claro, vamos a hablar primero de las heridas. Un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la herida de rechazo, vamos una a una, así lo vamos desglosando más o menos. La herida de rechazo podría, por ejemplo, es cuando la persona, esto que les comentaba en el ejemplo anterior, podría estar sintiendo desplazada o que sus intereses no valen o no se siente valorada por las personas que en su momento tendrían que haber cubierto determinadas necesidades. Esto es importante porque las heridas emocionales se crean también, esto me olvidé de comentarlo, se crean también cuando las necesidades no fueron correctamente cubiertas. Es decir, cuando, por ejemplo, una figura de apego no creó un vínculo de apego seguro, o no le dio la protección, o no hizo sentir el valor al niño o a la persona en cuestión, estas necesidades que en su momento no fueran cubiertas pueden generar que la persona siempre esté como jugando en contra, ¿no? Digamos, en un sentido más metafórico. En el caso de la herida de rechazo, por ejemplo, se pueden generar varias cosas, ¿no? Lo primero puede crearse una baja autoestima. Un sentimiento de pérdida de control, por ejemplo, sobre los vínculos. Que haya una incapacidad para relacionarse desde la confianza o el valor que uno tiene para aportar en las relaciones. Entre otros muchos síntomas. Inclusive podría darse el caso de esto que les comentaba del enmascaramiento, que la persona decida, por ejemplo, rechazar previo a sentirse rechazado. Y esto se va a presentar desde varias formas. Puede presentarse desde comunicaciones pasivo-agresivas o directamente de toma de decisiones. Claro que si esto no se trabaja, a la larga podría generar otro tipo de situaciones, como por ejemplo la depresión, por la desvalorización que la persona misma siente de sí mismo, o ese autorrechazo que se podría estar generando, o la ansiedad por separación, también podría ser otra o el trastorno generalizado de ansiedad. Se está estudiando actualmente la comorbilidad que podría llegar a existir entre una herida no tratada y el desarrollo de algunos trastornos. Si bien todavía no se puede confirmar a ciencia cierta esta herida va a generar este trastorno, se está estudiando y se notan que hay, por ejemplo, ciertas concordancias. Sí, por ejemplo, en el caso de la herida de abandono podría darse exactamente lo mismo, ¿no? En el caso de la depresión, el caso de la ansiedad por separación, e inclusive podrían darse situaciones de dependencia emocional, por ejemplo, un trastorno de la personalidad dependiente. ¿Por qué? Porque en el caso del área de abandono es cuando, por ejemplo, la persona se siente tan sola o que sus necesidades no fueron cubiertas
que, por ejemplo, tiene miedo a que siempre alguien la abandone. Entonces se van a vincular desde el miedo al abandono. Entonces podemos darse ejemplos de que haya una persona, por ejemplo, con un grupo de amigos, sienta que todos los amigos no la incorporan, no la integran, cuando en realidad tal vez que eso no es así, pero al no cuestionar esa premisa o no cuestionar ese pensamiento o esa creencia que en el fondo se termina creando en la herida, la persona podría estar todo el tiempo pensando que los demás la quieren dejar, o los demás la rechazan y la quieren abandonar, o no la quieren incluir en actividades. Este es un ejemplo dentro de tantos otros, ¿no? Pero sí. Y también se podría dar el caso de un trastorno de personalidad dependiente como situación comórbida. No es el único, recordemos que también puede influenciar a otros trastornos, también el trastorno generalizado de ansiedad. No es un requisito sine qua non tampoco de que la persona que tiene una herida sí o sí va a desarrollar determinado trastorno, porque como mencionaba, también se puede trabajar sin la necesidad de llegar a determinados niveles. Pero es cierto que puede haber una situación conductual que puede estar limitada. Con el caso de la herida de traición, por ejemplo, podemos observar rasgos paranoicos, por ejemplo, con un exceso de control. La persona puede tener siempre la sensación de que los demás lo quieren traicionar o que están haciendo cosas a sus espaldas. Entonces eso puede generar personalidades con tendencia a celos no adaptativos o necesidad de control permanente sobre lo que, por ejemplo, la pareja está haciendo, o también podría darse el caso de controlar no solo la pareja, sino también en todas sus áreas, exacto, a la familia y demás. Entonces, sí, también esto va muy de la mano con el TAG, con el trastorno generalizado de ansiedad, pero también con rasgos paranoicos que se podrían a la larga terminar generando una situación más compleja, ¿no? Interesante. Y me olvidaba también de la herida de injusticia y la herida de humillación, ¿no? En el caso de la herida de injusticia, por ejemplo, la persona recibe esa sensación de haber sido injusticiada, ¿no? De nuevo, porque tal vez que alguna necesidad no fue cubierta, sea el caso que fuese. No obstante, por ejemplo, se puede detectar que, cuando la persona tiene una herida de injusticia no trabajada, podrían darse señales como una comunicación tal vez no del todo asertiva, sobre reaccionar o sobre empatizar frente a situaciones que pueda detectar como injusticia o reaccionar con mucha agresividad, por ejemplo, cuando se siente injusticiado, porque se reactiva de nuevo la situación traumática o el dolor, esto se da de manera inconsciente. Entonces sí que pueden haber, por ejemplo, personas que tengan estallidos de ira o que no sepan gestionar cuando ellos mismos detectan que una situación puede ser injusta. Lo mismo, aquí tenemos como comorbilidad posible, tenemos también lo que sería el trastorno de ansiedad generalizado, que esto es común a todas las heridas. También podría darse el caso de, por ejemplo, de una necesidad de controlar las situaciones injustas y demás. Puede ser que también roce un poco a veces con el histrionismo, pero esto todavía con el F60.4, el trastorno histriónico de la personalidad, pero todavía esto se está estudiando. Pero pueden haber algunos rasgos, aunque sí que es verdad que con la herida de humillación sí que hay más conexión con el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad. La herida de humillación es una de las heridas que hay que observar al detalle. ¿Por qué? Porque la herida de humillación muchas veces se puede llegar a confundir con un trastorno narcisista de la personalidad. Y en realidad no es que la persona tenga un trastorno narcisista, tal vez que sí que tiene rasgos narcisistas. Y aquí es donde el límite se puede volver un poquito más difuso. Porque a veces puede pasar que la persona actúe como si fuese un narcisista, cuando en realidad tal vez no tiene el trastorno narcisista. Pero la herida de humillación genera que la persona se sienta tan baja, con su autoestima tan baja, en una situación de humillación muy dura, como por ejemplo cuando se la compara. Un ejemplo de esto serían los niños. Cuando los padres le dicen a los niños, no, pero no podés hacer esto como lo hizo fulano, o ¿por qué fulano? Mirá cómo lo hizo fulano y tú no lo pudiste hacer. Cuando la persona entra en comparación. Entonces, indirectamente, podría empezar a compararse con el entorno, a compararse con sus amistades, a compararse con la gente que les rodea,
Podría también utilizar técnicas como, por ejemplo, para inflar esa autoestima que está dañada, por ejemplo, fabulando historias, aumentando sus logros, ¿no? Exponiendo sus logros como que si fuesen una cosa tal vez mayor a lo que fueron realmente. Y esto podría confundirse, por ejemplo, con una personalidad narcisista, que en sí que pueden ser rasgos, no significa que tenga, pero bueno, a la larga si esto no se trabaja puede volverse una situación un poco más compleja, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, algunos trastornos que están vinculados, ¿no? Como te decía, el trastorno histriónico de la personalidad, podría ser el trastorno narcisista de la personalidad, también el TLP, la ansiedad generalizada. Y también se está estudiando de que podría haber una conexión entre las heridas de humillación y los directores de sectas. Eso es muy interesante. Interesante. Sí, es muy interesante. Es decir, ¿por qué? Porque se puede construir una especie de... Se construye una identidad para tratar de camuflar esa baja autoestima o esa humillación latente. Por eso es importante también visibilizarlo. Sí. Bien, interesante. A ver, continuamos. Te hago preguntas, yo que soy madre. En el día a día, nosotros los padres tenemos muchas obligaciones y a veces no nos paramos a pensar o a cuidar de no generar esas heridas, que muchas se generan de manera inconsciente. ¿Qué recomiendas tú como profesional a un padre del día a día normal que se preocupa por la salud mental de su hijo? ¿Qué tiene que hacer para no generar esas heridas? ¿En qué se tiene que fijar? Bueno, mira, primero que nada, en que las necesidades estén cubiertas. Cuando me refiero a necesidades, no me refiero solo a necesidades básicas, sino me refiero a necesidades de apoyo. La comunicación es fundamental, que sea una comunicación directa, genuina, clara y donde siempre se valorice, tanto al niño, por ejemplo, pero siempre esté el valor en sí mismo de la persona. Sí hay que, obviamente, en la vida hay que a veces que poner límites, pero tienen que ponerse siempre de una comunicación clara, que sean armoniosas y que se den desde el amor. Es imposible controlar si todo lo que uno va a decir o hacer podría generar o no una herida emocional en el hijo. Pero también es importante ver que también los padres pueden tener sus propias heridas emocionales. Y aquí es una cosa importante, porque sanar la relación que hay con el padre, esto ya sea para los padres como para el niño, es fundamental. Primero, reconocer que tus propios padres, ¿no? Esto en caso de, o sea, serían los abuelos del niño, ¿no? En caso de los padres, ¿no? Reconocer que sus propios padres también cometieron errores o también podrían haber cometido errores, pero también han hecho lo que han podido, porque cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus heridas. En el momento que uno empieza a aceptar esa situación, también se deja de reclamarle a los padres o esperar que los padres resuelvan determinadas situaciones. Y el primer paso en esto también lo tienen que dar los propios padres, ¿no? Para empezar a visibilizar sus propias heridas primero, pero sobre todas las cosas con los niños, bueno, tener una comunicación donde se cubran las necesidades, donde también se instaure un apego seguro, no un apego inestable, controlar los refuerzos, por ejemplo, que no hayan refuerzos intermitentes en la comunicación. Y sobre todas las cosas, la valorización y el respeto. Una cosa que me olvidé de decir en la pregunta anterior, pero también las heridas, en el momento que se trabajan, tienen su contracara, ¿no? ¿Se acuerdan esto que hablamos al principio, ¿no? De la herida cuando uno se hace un corte, que eso cierra, pero a la larga, digamos, queda la marca, ¿no? Bueno, la herida, imaginémosla como si fuese una especie de péndulo, ¿no? En su parte más negativa, por así decirlo, entre comillas, se despiertan todas estas situaciones que veníamos hablando. Pero en su parte más positiva, es decir, en el momento que las empezamos a trabajar, un ejemplo, la persona que tiene una herida de humillación podría desarrollar una empatía increíble hacia el entorno. ¿Por qué? Porque ha vivido en carne propia lo que puede significar una humillación. La persona que, por ejemplo, tiene una herida de rechazo, lo mismo, podría trabajar en su punto más positivo en la autoconfianza, en tratar de tener una personalidad estable, o sea, autovalorarse a sí mismo y no depender de la necesidad de aprobación de los terceros. O sea, podría desarrollar una serie de habilidades muy buenas. Positivas, sí.
En el caso de la injusticia, por ejemplo, se ha visto que las personas pueden lograr transformarse en grandes líderes, o sea, características que los permitiría llegar a ser grandes líderes, a tener talentos en la comunicación muy, muy buenos, en la oratoria. Por eso es importante esto también visibilizarlo y trabajarlo. Muy interesante, no me lo imaginaba para nada. Como última pregunta, ¿cómo podemos empezar a tratar, a identificar si nuestros hijos o nosotros tenemos una herida emocional? Bueno, lo primero es la autoobservación, ¿no? Siempre en esto es importante que uno observe. Por ejemplo, se observe a sí mismo, cómo se comporta, si se produce algún patrón que se repite. Ejemplo, una persona que tiene una herida de rechazo podría tener este miedo a sentirse rechazado y terminar rechazando primero, por ejemplo, en varios momentos de la vida. O sea, no es una cosa que se da en una sola vez, podría darse en varios tipos de relaciones. Hay que observar si eso es un patrón, si es algo que se ha repetido varias veces, si es la primera vez que se da. Lo mismo con una área de traición, por ejemplo. Una persona que no puede confiar en el entorno o siente que lo podrían estar traicionando, seguramente la persona en algún momento va a ver que eso es un patrón que se empieza a repetir. Y se puede repetir con una relación, con otra o con amigos. Bueno, observarse a uno mismo. Luego, en este punto es importante la terapia cognitivo-conductual, puede ayudar mucho, por ejemplo, para trabajar o reestructurar cognitivamente los pensamientos que puedan llegar a ser disfuncionales, ¿no? Porque detrás de todo esto siempre están los pensamientos. Recordemos que uno primero piensa y luego siente, ¿no? Entonces, si uno piensa que, por ejemplo, podría estar alguien rechazándome, ya sea la gente me rechaza porque no me valoran, un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo que acabo de pensar. Podría ser un pensamiento. Bueno, hay que observar ese pensamiento. ¿Qué emociones despierta y cómo actúa en consecuencia? En el momento de que empezamos a hacer esto, ¿no? Que se conoce en la técnica como el ABC, podemos después pasar a lo que sería la reestructuración cognitiva. Es decir, cuestionar esa creencia que podría evidentemente, que es disfuncional evidentemente, cuestionarla de distintos tipos y luego tratar de implementar una nueva filosofía de vida o una nueva forma de percibir la realidad. Si, por ejemplo, tenemos algún pensamiento que puede ser como muy resistente al cambio o nos cuesta mucho reestructurarlo, y en esto yo sé que la terapia cognitivo-conductual un poco choca con la terapia de aceptación y compromiso, pero también podemos pasar a lo que sería la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia de tercera generación, en donde, por ejemplo, ya aquí lo que importa no es reestructurar o pelear con ese pensamiento disruptivo, sino aceptar. Tenemos este pensamiento. Pensamos, o sea, este pensamiento apareció, lo acepto. Yo soy ese pensamiento, ¿no? Esto se conoce como técnica de difusión cognitiva. No, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que sí yo soy o lo que quiero ser? ¿Dónde me reconozco? Yo siento que, o sea, me siento a mí mismo como una persona a la que nadie pudiera, por ejemplo, apreciar. Yo me aprecio a mí mismo. O sea, ¿dónde están mis valores? ¿Cuál es la construcción de la persona, de lo que quiero ser y lo que soy realmente? Y eso hace que uno, a pesar de visibilizar que hay una creencia que es disruptiva, yo acepto que ese pensamiento está, pero me despego de ese pensamiento. No creo ese pensamiento o esa interpretación que me ofrece la mente. No me define ese pensamiento. Exactamente, exactamente. Entonces sería, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, y sobre todas las cosas, por ejemplo, observarse, la autoobservación. Tratar de, por ejemplo, ver cuáles fueron las necesidades que en mi infancia o en estos momentos donde se produjeron las heridas emocionales no fueron cubiertas. ¿Quién fue esa persona que tendría que haber cubierto esas necesidades y no las cubrió? Ahora, ¿puedo toda la vida culpar a esa persona por esas necesidades que no fueron cubiertas? ¿O es momento de soltar eso y empezar yo a cubrir esas propias necesidades? Yo, adulto, empezar a cubrir esas propias necesidades que en su momento no fueron cubiertas. Entonces, es importante uno que pueda observar, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿Cuáles son las necesidades? Soltar eso, ¿no? Y sobre todas las cosas, no culpar a las responsables, ¿no? O sea, sí, evidentemente puede ser que alguna persona se haya cometido un error, sí,
O puede ser tal vez, sencillamente, como hablábamos al principio, que tal vez, volviendo al ejemplo del niño que tenía una obra de teatro, que iba a jugar al fútbol y los padres no pudieron ir. Bueno, sencillamente tal vez que los padres no es que no querían ir, o tal vez que querían estar, pero tal vez no pudieron, ¿no? Entonces, bueno, también aceptar que los demás hacen lo que pueden y que también los demás tienen sus propias heridas emocionales. Es importante para eso también, si uno ve que no puede gestionar una determinada situación, consultar o ir a terapia, ¿verdad? Súper importante. Hay una pregunta que me surge, que nos han preguntado mucho en la clínica y en la fundación, y es el tema de las heridas que se crean en los niños cuando los padres se separan. ¿Te identificas algún tipo de herida en concreto en esa separación? Sí, ahí lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? Es importante que haya una comunicación clara, transparente y que ambas partes, por ejemplo, los progenitores, estén presentes, ¿no? O sea, que se pueda dejar claro de que no es nada contra el niño, ¿no? Podría darse el caso de una herida de abandono, por ejemplo, o una herida de rechazo, pero todo va a depender cómo los padres también gestionan la situación, ¿no? Porque si, por ejemplo, se da el caso de que se produce una separación, un divorcio, y una de las partes, por ejemplo, empieza a perder contacto con los hijos o se aleja, y bueno, indirectamente podría estar generando una herida de abandono o una herida de rechazo. Por eso es importante que haya comunicación clara, que haya comunicación directa, y que el niño entienda que no es culpable en ninguna situación de la separación que se pueda provocar de los padres, porque muchas veces inconscientemente los niños terminan asumiendo esa responsabilidad. Esa culpa. Uh-huh. Vale, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, ¿qué beneficios tiene sanar esas heridas y trabajar en ellas? Sí, recordemos que, como decíamos al principio, no las sanamos, las tratamos, las cerramos, las cicatrizamos, pero sanar no se pueden sanar al 100% porque no desaparecen. Pero sí al trabajarla podemos sacar, digamos, toda la parte más positiva, toda la potencia que podría generar esa cicatriz para las cosas positivas, ¿no? Como que la redireccionamos. Entonces, un ejemplo de esto sería, hoy habíamos hablado de la herida de injusticia, por ejemplo, sí, que cuando están trabajadas podría tranquilamente aumentar, o sea, hacer que la persona se termine transformando con habilidades de liderazgo, de comunicación muy asertiva, que sepa, por ejemplo, cómo intervenir. También se pueden transformar en personas extremadamente justas, equilibradas a la hora de gestionar los vínculos sociales. En el caso de una herida de traición, que podría darse ya sea porque un niño se sienta traicionado por sus padres o por sus compañeros de la escuela, o incluso en la adultez, podría darse también tranquilamente el caso con una infidelidad. Supongamos que la persona, por ejemplo, se encuentra extremadamente enamorada y no se espera una infidelidad, y bueno, procesarla, no todo el mundo lo va a procesar igual. Entonces, esto podría generar, por ejemplo, una herida que después, a largo plazo, termine afectando los vínculos de la persona. Es decir, no puede confiar, no vuelve a confiar en su pareja porque se daña la confianza también. Pero además genera una situación en donde también no puede confiar en sí misma, ¿no? Porque empiezan las preguntas, ¿y por qué pasó esto? Tal vez que yo no era tan importante, tal vez que no era tan linda o me dejó de ver igual. No, empiezan a ocurrir muchas preguntas en la persona que, por ejemplo, recibe esta situación, que a la larga hacen que su propia confianza se mine, ¿no? Se ve afectada. Exacto. Entonces, eso también repercute a relaciones futuras, sea que vuelva con la persona o empieza una nueva relación en el futuro, y puede ser que tenga el miedo a vivir esa experiencia de nuevo. Esa experiencia que generó un trauma o un dolor intenso emocionalmente y que no fue trabajado. Por eso es importante trabajarlo. Al trabajarlo, por ejemplo, la persona podría desarrollar una autoconfianza en sí mismo y dejar de depositar, por ejemplo, la necesidad de confianza y de seguridad en el otro, y a su vez aprender a confiar nuevamente en las personas, relacionándose desde otro lugar, desde un lugar donde ya es más equilibrado, es más armónico y no está la necesidad latente del control. Lo mismo podría pasar con las heridas de rechazo y así podemos seguir. Martín, ¿puede una persona tener más de una herida emocional a la vez?
Bueno, esta pregunta es fundamental. Sí, una persona puede tener más de una herida a la vez, lo que además hace que sea un poco más complejo a veces delimitar cuál es la herida. También es cierto que una persona puede tener rasgos de muchas heridas. Recordemos la analogía con las heridas físicas, ¿no? Si nosotros tenemos un corte que es tal vez un cortecito no muy profundo, bueno, tal vez que cicatriza y no se nota. Pero si tenemos un corte que es un poquito más profundo, cicatriza, tal vez queda una marquita. Pero si es un corte mucho más profundo, la cicatrización ya va a ser visible. Por más que cicatrice, eso va a estar a la vista. Entonces podría darse inclusive el caso de que haya una herida que es más prevalente y que hayan rasgos de otras heridas en caso de esto. Ahora, es un tema importante porque cuando se producen, por ejemplo, abusos, ya sean abusos sexuales o abusos físicos, por lo general suelen estar presentes las 5 heridas emocionales en la persona. Esto no significa nada, o sea, las 5 se pueden trabajar, se pueden tratar, sobre todo, pero bueno, es importante eso también tenerlo en cuenta para también saber cómo gestionar la situación. Muchas gracias por tu intervención, ha sido muy interesante. Gracias, Muchas Martín. gracias.